Francia había muerto un 20 de septiembre de 1840, sin ninguna guía de lo que tendría que hacer Paraguay tras su muerte. Podría decirse que era el cóctel perfecto para que la anarquía llegase al Paraguay y tal vez tirase al suelo todo el progreso que se había conseguido en todos esos años de independencia. Sin embargo, la situación ocurrió de una manera muy diferente. Se podría decir que gracias a un hombre todo fue mejor. Pero antes de hablar de este hombre, hay que ver qué fue lo que sucedió tras la muerte de Francia. Tras la muerte de Francia, unos militares toman el poder. Y tras estos militares, los cuales se negaron a convocar a un congreso, terminó siendo reemplazado por un golpe de otros militares. Estos también retrasaron la llamada a un congreso. Después de estos militares llegaría la junta que sí llamaría a un congreso general. Esta junta tuvo a dos personajes muy importantes en la historia del Paraguay, a Mariano Roque Alonso y a Carlos Antonio López. Carlos Antonio López, antes de ser un gran estadista del Paraguay, era un simple docente y abogado, que durante toda su vida había estudiado y se había hecho de una mente muy capacitada para su época y el contexto político en el que se encontraba, siendo simplemente el sobrino de Doctor Francia y habiendo este vivido lejos de Asunción debido a las discrepancias que tenía con este, no parecía que hubiese tenido un papel importante dentro de la historia. Sin embargo, todo cambiaría cuando él empezó a mover sus fichas políticas. Dentro del primer consulado, fue elegido junto con Mariano Roque Alonso. Mariano Roque Alonso se encargaría de la parte militar del gobierno, mientras que él se encargaría de la parte administrativa. Obviamente la parte administrativa siendo la más importante en términos generales. Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López, juntos, terminarían evitando que el Paraguay cayese en una anarquía por la falta de un jefe de Estado. Carlos Antonio López, durante todo lo que fue el consulado, fue moviendo fichas para lograr ser el sucesor de su tío Francia. Estas fichas fueron movidas lentamente, pues Carlos Antonio López sabía que ser heredero de Francia no iba a ser fácil, que no se podría lograr de la noche a la mañana. Quizás esos fueron los errores que cometieron las juntas militares anteriores, el haber intentado usurpar el poder demasiado rápido, sin ganarse el cariño de la gente. Entonces, Carlos Antonio López, durante el consulado, empezaría una serie de reformas y de mejoras al Estado paraguayo que no habían tenido ninguna similitud desde la época independiente. Si Francia fue el que mantuvo la independencia del Paraguay, Francisco Solano López fue el que recogió los frutos de esa independencia. Cuando por fin se logró llamar al Congreso General después de tantas trabas, se empezó a discutir qué sería la siguiente forma de gobierno. Tras mucha discusión, se llegó al acuerdo de que habría un consulado. Por la parte militar se encargaría Mariano Roque Alonso, mientras que por la parte administrativa sería Carlos Antonio López. Durante este consulado, hablando de manera administrativa, primero que todo se fue abriendo gradualmente lo que sería el comercio y la libertad en general en Paraguay, iniciando un leve proceso de liberalización. Aún así, durante este congreso también se negó la creación de una nueva constitución. Esto debido a que para Carlos Antonio López no había los suficientes intelectuales ni gente que se pudiera encargar de esta labor o llevar a cabo esta labor de manera correcta. Una de las cosas muy importantes que hizo el consulado, que fue acompañada junto con la liberalización, fue la creación de una moneda propia. Pues hasta ese momento se utilizaba la moneda de otros países o se utilizaba la misma moneda española. E inclusive el trueque era algo que, al no haber moneda oficial, pues la gente comerciaba con lo que podía. Obviamente, al tener el Paraguay su primera ya moneda oficial, se podía ya mejorar la economía con políticas, se podían hacer muchas cosas. Pero ya de por sí el hecho de que Paraguay crease su primera moneda ya fue una ayuda para la creación de una economía y el mantenimiento de una independencia. Como había dicho anteriormente, Carlos Antonio López vio que hacía falta gente inteligente, que hacía falta intelectuales dentro de la administración paraguaya. Entonces empezó a promover no solo la educación básica como había hecho Francia, sino mucho más allá. Empezó a promover la cultura. Como ejemplo de esto tenemos la fundación de la Academia Literal, que enseñaba cursos de castellano y latín. Este es solo un ejemplo, pues en términos generales intentó mejorar todo lo posible la educación del Paraguay para que ésta trajese los intelectuales que el país necesitaba en ese momento. Una vez todo el interior del país estuviese calmado y yendo hacia arriba, solo hacía falta una cosa muy importante que todo país necesitaba: relaciones internacionales. Empezaría a luchar por que el resto de países de América Latina reconocieran la independencia del Paraguay. El culto al Paraguay fue
la Argentina de esa época. Aparte ya de que ésta se encontraba en una especie de guerra civil y en problemas internos, esto obviamente dificultó las labores diplomáticas. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, esto no evitó que las relaciones entre Paraguay y la Argentina fuesen al menos cordiales. Pues Argentina empezó una política de cordialidad con el Paraguay, pues Argentina consideraba al Paraguay como parte de su estado, por lo tanto Paraguay gozó de ciertos beneficios como poder comerciar en cierta forma de manera libre, porque era considerado obviamente parte de Argentina, por lo tanto no ibas a bloquear su comercio si lo considerabas como parte de tu estado. Aparte de eso, Carlos Antonio López declaró oficialmente y ante todas las naciones junto con su política la independencia total del Paraguay. Esto no era nada más que obviamente un intento de hacer que el resto de países reconociesen a Paraguay como independiente, ya que Paraguay durante todo el tiempo anterior no es que no fuese independiente, simplemente estaba como en un limbo legal dentro de lo que es la política internacional. Con la declaración de independencia del Paraguay, lo que este país buscaba era que el resto de países abrieran embajadas y abrieran relaciones internacionales con el país. También, durante su consulado, se llevó a cabo la creación de la bandera paraguaya y de muchas cosas que hoy en día son consideradas nacionales y de suma importancia para lo que es la identidad del país. Y así, con estas obras, terminaría el primer consulado de Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso.